Dicen que el miedo se siente más fuerte cuando la noche cae y todo parece volverse silencio. Pero, ¿y si te dijera que incluso en medio de la oscuridad hay una luz que nunca se apaga? Muchos caminan con fe solo cuando todo va bien, pero el verdadero poder se revela cuando las sombras intentan cubrirlo todo, porque cuando caminas con Dios, no hay sombra, ni prueba, ni enemigo espiritual que pueda vencerte. Vivimos en un tiempo donde la gente confía más en las redes sociales que en la palabra de Dios, donde el corazón busca likes, pero no busca al Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa es la raíz de tantas batallas espirituales que parecen no tener fin. Pero hay una verdad bíblica que pocos se atreven a creer. La oscuridad solo existe donde falta la luz de Cristo. Y cuando su luz brilla en tu vida, hasta el enemigo más astuto huye sin mirar atrás. Este video no es un simple mensaje cristiano más. No, es un llamado a despertar, a recordar que tienes un propósito divino, una fuerza espiritual que ni tú mismo imaginas. Si alguna vez te has sentido cansado, derrotado o lejos de la presencia de Dios, hoy vas a descubrir cómo volver a caminar con Él y cómo paso a paso vencer toda sombra que quiera robarte la esperanza cristiana, la fe verdadera y la valentía de tu espíritu. El poder de caminar con Dios en medio de la oscuridad. Caminar con Dios no es andar por un sendero sin obstáculos. Es caminar sabiendo que, aunque el camino se oscurezca, su luz siempre guía cada paso. Hay quienes piensan que tener fe significa no sentir miedo, pero en realidad, la fe inquebrantable consiste en avanzar aun cuando el miedo susurra que te detengas. En las pruebas de la vida, cuando el enemigo espiritual intenta hacerte dudar, ahí es donde la presencia de Dios se vuelve tu escudo y tu fortaleza. Es como cuando un niño confía en su padre en plena tormenta. No porque no vea el peligro, sino porque sabe quién lo sostiene. Muchos buscan señales del poder de Dios solo en los milagros visibles, pero el verdadero milagro está en mantener la paz cuando todo parece derrumbarse. La oscuridad no desaparece gritando contra ella. Se disuelve cuando la luz de Cristo entra al corazón. Eso es lo que diferencia una vida cristiana superficial de una vida guiada por la verdad bíblica, la obediencia. Porque cuando eliges obedecer, aun sin entenderlo todo, estás diciendo con tus acciones: Dios pelea por mí y su propósito divino es más grande que cualquier miedo. Si tan solo las personas comprendieran que caminar con Dios no significa no tener batallas, sino tener la victoria espiritual asegurada, vivirían sin máscaras espirituales. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir en fe, con una confianza tan profunda que ninguna sombra pueda vencerte. Y cuando uno empieza a experimentar esa fuerza espiritual, todo cambia, porque algo poderoso comienza a despertar dentro del alma. La guerra espiritual que pocos reconocen. La mayoría de las personas piensa que sus problemas son solo emocionales o circunstanciales, cuando en realidad muchos viven en medio de una guerra espiritual que no pueden ver. Es esa batalla silenciosa que roba la paz, que siembra dudas y que hace que el corazón se enfríe poco a poco. Pero quien camina con Dios aprende a discernir las trampas del enemigo espiritual. Esas voces que dicen: no puedes, no vales, Dios se olvidó de ti. En ese momento, la oración poderosa se convierte en el arma más efectiva, porque conecta el alma directamente con el poder de Dios. En esta batalla, la mente es el campo de guerra. Cada pensamiento puede ser una semilla de victoria o de derrota. Por eso, el creyente sabio alimenta su mente con la palabra de Dios, no con el ruido del mundo. Es como entrenar a un soldado. Si no se prepara con disciplina, no podrá resistir cuando llegue la batalla. Un ejemplo práctico. En lugar de abrir las redes sociales al despertar, ¿por qué no abrir la Biblia? 5 minutos con la verdad bíblica fortalecen más que una hora de distracciones. Es ahí donde comienza la victoria espiritual. El enemigo espiritual no teme a quien ora con palabras, sino a quien ora con fe verdadera.
Cuando esa fe se combina con la obediencia y la santidad, se desata una autoridad espiritual que rompe cadenas. Pero cuidado, esa autoridad no se obtiene con rituales, sino con intimidad con Dios. Y justo cuando uno empieza a entender esto, ocurre algo fascinante, algo que transforma completamente la manera en que enfrentamos la vida y las pruebas. La luz de Cristo en medio de la batalla. Hay momentos en que el alma parece caminar en un túnel sin salida, donde la oscuridad se hace tan densa que hasta respirar cuesta. Pero es justo ahí donde la luz de Cristo se manifiesta con más poder. No porque elimine automáticamente la prueba, sino porque te enseña a verla desde la mirada de Dios. Esa es la verdadera victoria espiritual. No huir de la batalla, sino aprender a pelear con la confianza en Dios y la certeza de que su amor jamás te abandonará. Cuando permites que su presencia ilumine tu interior, ninguna sombra puede dominarte. La luz de Cristo no solo revela el camino, también revela lo que necesita ser limpiado en nosotros. Es como encender una linterna en una habitación oscura. Al principio incomoda, porque muestra el polvo y las manchas que preferíamos ignorar. Pero ese es el proceso del arrepentimiento, de la santidad genuina. Y mientras más transparente caminas ante Dios, más libre te vuelves. La oscuridad ya no tiene poder, porque la fe verdadera expulsa todo temor. Y cuando esa luz se enciende, no se puede ocultar. Empiezas a influir, a inspirar, a llevar esperanza cristiana donde otros solo ven caos. Tus palabras reflejan la palabra de Dios, tus actos la bondad de Cristo vencedor. Así, sin darte cuenta, te conviertes en un faro para otros que aún caminan entre sombras. Pero hay algo más profundo que sucede cuando esa luz crece dentro de ti. Algo que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y su obra invisible en el corazón. El poder del Espíritu Santo que te fortalece. Hay una diferencia entre creer en Dios y caminar con Él lleno del Espíritu Santo. Muchos dicen tener fe, pero viven agotados, sin dirección, como si su fuerza espiritual se hubiera secado. El Espíritu Santo no solo consuela, también empodera. Es esa voz suave que te dice, sigue adelante, cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Cuando permites que Él dirija tus pasos, comienzas a experimentar una confianza en Dios, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. El creyente que camina lleno del Espíritu Santo ve oportunidades donde otros ven imposibles. Por ejemplo, cuando alguien pierde su trabajo, el mundo le dice, se acabó, pero el Espíritu le susurra, estoy abriendo otro camino. Esa es la diferencia entre reaccionar con miedo y responder con fe inquebrantable. Es el tipo de fe que transforma las pruebas de la vida en testimonios del poder de Dios. Y cuando esto ocurre, no solo se supera la batalla espiritual, se conquista el propósito divino que estaba oculto tras ella. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, su oración poderosa tiene autoridad. No necesita gritar ni demostrar nada, porque la presencia de Dios se siente, se nota, se respira. Esa conexión íntima es la que te hace fuerte incluso cuando nadie te comprende. Es ahí cuando descubres que la guerra espiritual no se gana con fuerza humana, sino con dependencia total del poder de Dios. Y cuando esa verdad se graba en el corazón, comienza una nueva etapa de vida cristiana, más profunda, más valiente, más llena de esperanza. La protección divina en medio de la batalla. Cuando caminas con Dios no significa que no habrá ataques, sino que tendrás la protección divina que ningún enemigo espiritual puede quebrar. Las personas a veces piensan que Dios se ha alejado porque enfrentan dificultades, cuando en realidad esas pruebas son oportunidades para ver su poder manifestarse. Es como un soldado que atraviesa una guerra sabiendo que lleva una armadura indestructible. La vida cristiana no te libra de la batalla, pero sí te da la certeza de que Dios pelea por ti.
Esa protección no siempre se ve, pero se siente. A veces Dios no te quita del fuego, sino que te protege dentro de él, como hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. En medio de la oscuridad su luz brilló más fuerte y ni el humo los tocó. Así actúa el amor de Dios. Te cubre, te guarda y te sostiene, incluso cuando no entiendes el porqué de las pruebas. Por eso, vivir en fe no es una teoría. Es confiar en su presencia cuando todo parece estar en silencio. Y esa confianza crea una valentía cristiana que asombra al mundo. Porque mientras otros retroceden ante el miedo, el creyente avanza sin miedo, sabiendo que el enemigo espiritual ya fue vencido por Cristo vencedor. Cada paso de obediencia abre el camino hacia la victoria espiritual. Pero hay algo aún más poderoso que esta protección. Algo que ocurre cuando comprendes el propósito divino detrás de todo lo que has vivido. El propósito divino detrás de cada sombra. Nada en la vida del creyente sucede por casualidad. Cada lágrima, cada lucha, cada silencio de Dios tiene un propósito divino. A veces la sombra no llega para destruirte, sino para enseñarte a ver la luz desde otro ángulo. Cuando caminas con Dios, aprendes que las pruebas de la vida son como el fuego que purifica el oro. Duelen, pero revelan tu verdadero valor. Es en medio de esas batallas espirituales donde se forma la fe inquebrantable que ningún viento puede apagar. Muchos quieren la victoria espiritual sin pasar por la guerra espiritual, pero eso es como querer cosechar sin sembrar. Dios no está interesado en que vivas una vida fácil, sino una vida con propósito. Cada dificultad es una oportunidad para que su poder se glorifique a través de ti. Si hoy estás enfrentando oscuridad, no es el final, es una preparación. El Señor está fortaleciendo tu espíritu, dándote autoridad espiritual para inspirar, levantar y guiar a otros con el mensaje cristiano que brota de tu historia. Y cuando entiendes eso, ya no ves tus heridas como marcas de derrota, sino como trofeos de gracia. Porque vivir en fe no significa no caer, sino levantarte una y otra vez bajo la mirada amorosa de Dios. Al final descubres que caminar con Dios no solo te libra de la oscuridad, te enseña a hacer luz. Y es en ese momento, cuando tu vida brilla en la verdad bíblica, que llega la mayor recompensa: encontrar tu propósito divino y vivirlo sin máscaras espirituales. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que caminar con Dios no significa vivir sin problemas, sino caminar con propósito, poder y protección. Cada paso que das en fe abre caminos que el enemigo espiritual no puede cerrar. Así que la próxima vez que la oscuridad intente rodearte, recuerda esto: tú no caminas solo. La luz de Cristo va delante de ti, la presencia de Dios te rodea y el Espíritu Santo te fortalece desde dentro. Ninguna sombra podrá vencerte si sigues creyendo. Pregúntate hoy: ¿estoy caminando con Dios o solo caminando con mis miedos? ¿Estoy confiando en su palabra o en lo que veo? El momento de actuar es ahora. Vuelve a la oración poderosa. Busca la verdad bíblica cada mañana y deja que el amor de Dios sane cada herida. Si lo haces, te aseguro que empezarás a experimentar una vida cristiana más plena, más firme, más valiente. No porque todo sea fácil, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que la victoria espiritual es posible. Este espacio, Sin Máscara Espiritual, está aquí para ayudarte a crecer en fe, descubrir tu propósito divino y vivir bajo la luz de Cristo cada día. Porque recuerda, si caminas con Dios, ninguna sombra podrá vencerte.